¿Qué tal, queridas amigas y amigos de BPI TV? Gracias por estar con nosotros como siempre, conectadísimos. Y nosotros con ustedes también, desde casa, haciendo Alba Cecilia en directo vía web. Y lo hacemos así porque tenemos la necesidad y es nuestro deber de seguir informando a todos y cada uno de ustedes lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo, lo que está por ocurrir. Y hoy vamos a tener una entrevista sumamente interesante con la doctora María Graciela López. Ella es médico infectólogo, es además presidenta de la Sociedad de Infectología y es pediatra y trabaja en el Hospital de Niños de Caracas. Vamos a conversar con ella. Doctora, bienvenida. Gracias por permitirnos estar conectadas por esta vía, por esta plataforma que nos permite pues conocer un poco más de esa experiencia que usted tiene, pues sin duda alguna en el campo de trabajo. Y además, doctora, cuando hoy se está hablando de que ya Venezuela reporta más de 1000 casos, muchos más de 1000 casos confirmados oficialmente de COVID-19. Pareciera que estuviéramos en una de las curvas más altas de esta pandemia, a pesar del confinamiento que muchos hogares hemos mantenido. Cuéntenos, doctora, ¿qué siente usted? ¿Cómo es la situación desde el punto de vista de infectología como tal con esto que tiene que ver con este virus? Bienvenida. Gracias, Alba. De verdad, siempre es un placer estar contigo. Y sí, Venezuela Igual. está en su fase de ascenso de los casos. Hemos hablado del inicio de la fase exponencial, porque antes del 15 de mayo habíamos tenido aumento en el número de casos, pero este número de casos no se doblaban de un día al otro, es decir, el aumento en el número de casos estaba siendo, digamos, lento, lo que permitía, afortunadamente, no colapsar nuestros centros asistenciales, y esto es producto al aislamiento previo que ha tenido Venezuela por las razones socioeconómicas que ya sabemos, pero adicionalmente por la instalación de una cuarentena cuando apenas teníamos los 3 primeros casos. Ahora, en estas últimas semanas, lo que ha ocurrido es este aumento significativo de los casos, y decimos, bueno, ¿por qué? En principio tenemos el aumento en la llegada de viajeros desde otros países de Latinoamérica, sobre todo, con mayor número de casos a través de nuestras fronteras, incluso vía aérea. Y estamos preocupados, las sociedades científicas, porque los estudios, los exámenes que se les han hecho a estos viajeros para decidir o no si tienen el virus o están enfermos por COVID-19, han sido pruebas rápidas. Y hablamos que las pruebas rápidas son pruebas de baja sensibilidad, es decir, tienen alta probabilidad de tener falsos negativos, que una persona que tenga el virus, la prueba le dé negativa y esta persona, bueno, vaya a su región destino y allí resulte positiva para COVID-19 después de hacerle la técnica ideal, que es la biología molecular, la técnica de PCR. Entonces, ahora estamos viviendo Tendría que ser entonces la casos. prueba de PCR. Doctora, Así vamos a explicar cómo es esto de la prueba de PCR y por qué no entonces se hace esta prueba de una vez sino la rápida. O es primero, son dos pasos, primero la rápida y luego la PCR. Y se envía a las personas. No, a ver, expliquemos. Sí, sí. La Organización Mundial de la Salud, y desde el inicio prácticamente de esta pandemia, la prueba, digamos, de oro, el estándar de oro para el diagnóstico de la presencia de SARS-CoV-2 es la prueba PCR en tiempo real, que lo que es una prueba que mide el material genético del virus, es decir, me dice, ¿hay virus o no hay? Y esta es una prueba muy buena cuando se hace, sobre todo en los primeros 10 días de enfermedad, es decir, en la fase aguda, cuando el paciente está agudamente enfermo. Entonces, cuando hacemos esta prueba, nos permite tomar decisiones adecuadas con esa persona en relación a su aislamiento y el correspondiente, digamos, cuarentena de sus contactos. Eso es lo que mide la prueba, mide el virus, y es el dato que obtenemos de todos los países del mundo. Cuando hablan de pruebas, se están refiriendo a la PCR. Cuando se hace prueba rápida, que es una prueba que el nombre engaña, porque prueba rápida, es verdad, tenemos el resultado en 15 minutos. El punto es que mide son las defensas contra el virus. Y el cuerpo humano genera las defensas contra el virus después del día 10.
Es decir, es una prueba que me dice, ay, mira, esta persona pasó por la enfermedad. Ni siquiera me dice que activamente tiene el virus. Pero adicionalmente las pruebas no son, son de baja sensibilidad. Aunque la persona esté enferma o infectada, podría dar negativa. Entonces son pruebas que no ayudan a tomar buenas decisiones en los pacientes, y estas últimas pruebas son las que se están haciendo en Venezuela a estos viajeros, y probablemente esto explique un poco cómo han entrado, han ido a sus regiones y de allí han surgido, digamos, pequeños clústeres o brotes en estos estados, digamos, más impactados en La Venezuela. situación de Brasil es muy grave para Venezuela, ciertamente, doctora. ¿Qué es lo que pasa allá en Brasil? Ajá, Completamente. expliquemos. Brasil es el segundo país del mundo con más casos. Primero está Estados Unidos y después Brasil. Brasil superó a Italia, a España, a Alemania, a China, y lo tenemos al lado, y sabemos la migración forzosa que tuvo que hacer un grupo importante de venezolanos a los países, a nuestros países limítrofes, entre ellos, por supuesto, Brasil, y ahora estos venezolanos están ingresando en nuestro país, es decir, las probabilidades de que tengan la infección puede ser alta. Por esa razón, la prueba que se les debe realizar, y insistimos en esto, es la prueba PCR. Entonces, teniendo a un vecino tan grande y tan importante para nosotros como es Brasil, siendo el segundo país del mundo con más de 200.000 casos reportados, por supuesto, es motivo de alarma, y tendríamos que tener todavía más controles fronterizos, hacer las pruebas PCR de biología molecular y los aislamientos a todas las personas que ingresen. Pero no es eso nada más, Alba, sino que el aislamiento tiene que tener características realmente de aislamiento. No pueden estar todas las personas reunidas en un mismo sitio. Estas personas deberían estar, no, porque algunos pueden estar infectados, otros no, y allí, por supuesto, generarse un brote dentro de estos. Exactamente, entonces tienen que estar aislados, no compartir sitios comunes, comer en sitios diferentes, que es un poco lo complejo de esta situación cuando nos dicen que en Venezuela han entrado más de 50.000 personas por esta vía. Entonces, es una situación, por supuesto, muy compleja. Doctora, me gustaría que usted también hiciera referencia a los casos internos que tenemos, y usted decía en estos días, que la he seguido muy de cerca con sus análisis, que son maravillosos, que las comunidades no se pueden subestimar, que no podemos dejar a un lado lo que está pasando en las comunidades. Hablemos de cualquier comunidad. ¿Por qué le pregunto esto? Porque hemos visto de parte del Ejecutivo como dos intentos de tratar de flexibilizar la cuarentena. Y yo siento en el fondo como ciudadana que he guardado mi cuarentena en lo que más puedo, porque yo salgo a la calle solamente a comprar lo que necesito o a llevárselo a mi madre, que tiene 95 años y es una anciana y está lejos de mi casa. El hecho de flexibilizar la cuarentena, cuando estamos hablando de una curva que está en ascenso todavía, no en descenso, ¿cómo ve usted esto? ¿No es contradictorio pensar en flexibilizar de alguna manera la cuarentena si estamos todavía hablando de casos que van subiendo y no en bajada? Así es, completamente contradictorio, Alba. Probablemente aquí se están tomando acciones y terminologías que están aplicando otros países cuya curva en este proceso pandémico es diferente. Venezuela y Latinoamérica, digamos, muestra una curva de ascenso diferente a lo que es Europa e incluso Norteamérica, refiriéndonos particularmente a Estados Unidos, y ellos están iniciando flexibilizaciones cuando ven que están disminuyendo sus casos. Nosotros estamos hablando, nosotros como país, de flexibilización justo cuando están aumentando los casos. Realmente esto desde el punto de vista médico es un sinsentido altamente preocupante, porque además ya veíamos en las últimas semanas cómo la cuarentena, las personas ya la habían flexibilizado. Estamos viendo un cumplimiento del 40% en las últimas 2 semanas, es decir, las personas empezaron a salir de sus casas, y fíjate que esto coincide con un aumento en el número de casos. Esta diferenciación, y qué bueno que tocaste el tema de los comunitarios o no, porque esta diferenciación realmente en este momento no tiene mucho sentido. Todos los casos finalmente fueron
importados porque todo empezó en China. Entonces la mayoría de los países que tuvo casos, por Sí. supuesto, vinieron de China y después de otros países, es decir, habría que hablar de los casos en Venezuela y la transmisión comunitaria, por supuesto, es muy importante, es lo que hace que ocurran las epidemias y en Venezuela hay importante transmisión comunitaria y hay focos relevantes que ya ocurrió en otros países y está ocurriendo acá, como es el impacto en el trabajador de la salud, que en Venezuela está muy vulnerable, ya lo estaba por diferentes razones, pero ahora por el déficit de los equipos de protección personal en muchos de los sitios de atención e incluso por la falta de entrenamiento en el uso adecuado del equipo de protección personal. No es nada más tenerlo, sino saber cómo ponérselo y sobre todo cómo quitárselo para no resultar después infectado. Entonces Venezuela tiene, digamos, Claro. estas, vamos a decirlo en positivo, áreas de fortalecimiento, para no decir debilidades. El gran punto es que tuvimos todas las semanas anteriores, desde marzo, para prepararnos y ahora vemos un aumento en el número de casos y vemos que la preparación no es suficiente. Bien lo decían, que cualquier preparación en pandemia es insuficiente, porque generalmente cuando aumenta el número de casos son olas que pueden arrasar con un sistema de salud pública y conocemos las condiciones de emergencia humanitaria en el que está nuestro sistema de salud. Entonces realmente sí, es muy mal momento para flexibilizar, viéndolo desde el estricto punto de vista médico, y tiene que haber mucha conciencia social y educación a la población en qué hacer de manera individual para protegerse. Ha llovido un poco en nuestra ciudad capital y probablemente en algunos estados del país, pero muy poco. Y ha medio limpiado la atmósfera, pero hemos vivido muchas semanas ya de calima. Y la calima viene de muchos incendios forestales y genera una situación bien complicada en las vías respiratorias de muchos de los que sufrimos de alergias o de los que no sufrimos también. Doctora, me gustaría que hiciéramos una comparación, porque usted como infectóloga, pero además como pediatra, o quizás una comparación o una diferenciación entre los síntomas por la calima y los síntomas por el COVID-19, porque todos son muy parecidos. Quizás podríamos decir que de pronto uno dice, ah, bueno, pero es que yo tengo esta molestia en la garganta, en los ojos, los tengo irritados, siento que en la nariz también tengo molestia, pero no tengo fiebre, por eso no tengo COVID-19. ¿Eso es así o podemos hacer realmente algún diagnóstico predeterminado en nuestra casa y decir, no, me quedo tranquilo? ¿O usted recomienda más bien que la gente vaya y acuda a su médico directamente, su médico de confianza, para que le diga qué hacer? Sí, estos síntomas de alergias con manifestaciones respiratorias y diferenciarlos del COVID-19 es complejo, Alba, porque, bueno, hemos visto cómo sí, en COVID-19 se presentan tres grandes síntomas, digamos, son los más frecuentes: fiebre, tos seca y fatiga, cansancio, algunos con dolor de cabeza, pérdida del gusto y del olfato transitoriamente, sin embargo, y dolor de garganta también. Sin embargo, vemos cómo, por lo menos en la población pediátrica y la población más joven, la fiebre se puede presentar en 50% de los casos, 56% de los casos, es decir, más o menos la mitad, sobre todo de adolescentes y niños, podrían presentar COVID-19 sin fiebre. Entonces aquí hacer la diferenciación entre alergia respiratoria, digamos, con síntomas respiratorias, y COVID-19 es complejo. Aquí la recomendación es que la gente se mantenga muy cerca, vía contacto telefónico de su médico de cabecera, si lo tiene, consulte. Hay ahorita también líneas públicas con las cuales las personas se pueden comunicar vía telefónica y decir sus síntomas y tener alguna orientación médica. Y yo considero que sí, que hay que buscar la orientación médica, y es el médico que le diría,
mire, sí, vaya a la consulta tomando las respectivas medidas, digamos, de uso de mascarilla, correspondiente distanciamiento social entre una persona y la otra. No se quede en su casa si se siente mal. Y ese es un mensaje que yo quisiera recalcar, Alba. Si la gente tiene malestar general y sobre todo siente dificultad respiratoria, debe acudir al médico lo antes posible, porque estos son síntomas, por supuesto, de alarma hacia una complicación. Y lo otro es que si yo tengo síntomas leves, por ejemplo, dolor de garganta, cierto malestar general, bueno, consulte previamente a su médico. Es probable que el médico le haga la indicación de permanecer en casa y mantenerse en un contacto cercano con él, pero no quedarse si el material, digamos, si el malestar empeora, se incrementa y si hay dificultad respiratoria. Yo creo que la dificultad respiratoria es la clave. Se hablaba también desde las instancias del gobierno de niños, de casos de niños que ya están empezando a contagiarse con el COVID-19. Hablaban de un bebé, incluso, doctora, usted que es pediatra, porque le pregunto esto porque siempre se dijo, como al principio de la pandemia, que esto pegaba más en los adultos mayores y que teníamos que cuidarlo más a nuestros ancianos. De hecho, es lo que más hacemos. ¿Qué pasa con los niños? Porque estamos viendo casos de niños en Venezuela con COVID-19. Sí, evidentemente si vemos casos es porque lo que comentabas tú muy bien anteriormente, hay transmisión comunitaria, se rompió la cuarentena en el hogar y le llevaron la infección de COVID-19 a los niños. No hay un niño infectado con COVID-19 sin que alguno de sus contactos, sobre todo sus padres, lo esté, porque son los que Claro, frecuentemente pueden salir. Eso por un lado. En los niños la mayoría de los síntomas son leves. Algunos pueden presentarse incluso asintomáticos, sin síntomas, pero cuando decimos la mayoría no queremos decir que todos. Una proporción menor de los niños, pero que puede ser muy significativa si hay muchos niños enfermos o infectados, pueden presentar sintomatología moderada, incluso severa. Sí, ya hemos tenido niños hospitalizados gravemente enfermos con COVID-19 confirmados, haciendo síntomas de lo que se ha denominado un síndrome inflamatorio multisistémico, en el cual hay una inflamación generalizada con compromiso cardiovascular. Y hemos tenido esos casos, afortunadamente, este niño particularmente que estoy haciendo referencia va hacia la mejoría, pero la alerta y la alarma acá es que a los padres que están siempre en contacto con su pediatra, síganlo haciendo, ante cualquier síntoma, sea leve, comuníqueselo al médico para que rápidamente lo pueda orientar en relación a cuándo acudir al médico. Este niño llegó severamente enfermo, llegó con neumonía e incluso con insuficiencia renal. Es decir, este paciente probablemente estuvo varios días en casa sin buscar atención médica, y también el llamado es a los profesionales de la salud a tener un alto índice de sospecha, a pensar en COVID-19 ahora que hay tanta transmisión comunitaria, y a descartar la infección, y alerta sobre todo en el lactante menor, en el niño menor de un año. Un niño menor de un año con fiebre, malestar general o dificultad respiratoria, por favor, obsérvelo de cerca y probablemente la indicación aquí sea hospitalícelo. Interesante, doctora, esto porque hay muchas deficiencias en los hospitales. Human Rights Watch acaba de hacer un informe interesante en los hospitales de Venezuela sobre las deficiencias que tenemos independientemente de todos los servicios públicos, pues, dentro de los hospitales. Pero una de las cosas que se dice cuando hay COVID-19 presente, o por lo menos para la prevención, es que hay que lavarse las manos muy bien. Pero no hay agua en los hospitales, no hay agua en muchas casas de nuestro país, no hay agua en estas comunidades de las que estamos hablando, no está llegando lo que llaman el vital líquido, que es vital ciertamente, y más en este momento de pandemia, a los hogares venezolanos. ¿Esto sin duda alguna agrava más la situación, doctora? Completamente. Bueno, nosotros teníamos una emergencia humanitaria compleja y que el foco fundamental era desde el punto de vista sanitario. Recordemos lo que pasó en su momento con las diarreas
este aumento del número de casos de episodios diarreicos, sobre todo en el oriente del país. Hemos tenido realmente muchas enfermedades infecciosas producto de la falta del suministro, digamos, digamos, de lo básico que debe tener la población, y estamos hablando de los servicios como agua, como luz. Si yo no tengo agua, bueno, imagínense, la gente la agarra en estos pipotes, no lava adecuadamente los pipotes, es susceptible a contaminación de las aguas, a infecciones si no hierve el agua, pero ¿cómo hierve el agua? Si no tiene luz, si se tiene su cocina es eléctrica o tiene, digamos, alteraciones o déficits en el suministro de gas, que también ocurre. Entonces, por supuesto, la situación socioeconómica que vive la población venezolana es un condicionante para tener, digamos, un impacto importante en esta pandemia, y por esa razón se insiste tanto en las medidas de distanciamiento social, Alba, en procurar y hacer todos los mejores esfuerzos, nuestros mayores esfuerzos por el aseo, el lavado de las manos, si no es con agua y jabón, tratar de tener alcohol gel, utilizarlo como una técnica adecuada por 20 segundos. Hay muchos videos y tutoriales de cómo no es lavarse las manos y ya, y agua y jabón. Es como una técnica adecuada y apropiada por más de 20 segundos para definitivamente poder tener las manos limpias, evitar tocarse la cara y llevarse el virus a las mucosas respiratorias. Entonces sí, lo que estamos viviendo como país desde el punto de vista económico, social, impacta profundamente a la salud. Ya lo hizo en muchos aspectos. No se vacunó y tuvimos difteria, no se vacunó y tuvimos sarampión, no se hizo control de vectores y aumentó malaria. Tenemos tuberculosis, digamos, en un aumento vertiginoso en el número de casos, episodios diarreicos, y ahora vino COVID-19, digamos, como para todavía más a completar. Hacer ver las grietas de nuestro sistema de salud y nuestro modo de vida, lamentablemente. Hacerlo más visible, tristemente. Así es, hacerlo más visible, nuestra carencia. Y yo creo que por eso es la importancia de insistir en las medidas de distanciamiento, Alba. La gente está cansada, son más de 70 días de cuarentena, lo entendemos, pero es la salud. Esta pandemia, si hay algo que ha enseñado, es que realmente la salud es lo más importante. Era una frase que se decía sin verle tanto la importancia. Hoy la entendemos perfectamente. Entonces, por favor, mantenga 2 metros de distancia entre una persona y otra si le toca salir. Siempre utilice la mascarilla. No toque la mascarilla superficialmente, que la gente le molesta y hace esto. Cuando hace así, si tiene el virus en la parte de afuera de la mascarilla, se lo está poniendo en las manos. Entonces las mascarillas se tocan es por las tiras, jamás por la superficie externa frontal. Uy, qué buen dato este. Sí, porque la gente es como un acto reflejo, tiene que evitar tocarse esto. Sí, y evitar tocarse la mascarilla. Y, por supuesto, mantenga el aseo, el lavado de manos adecuado, haga sus mejores esfuerzos en obtener alcohol gel y utilícelo, llévelo en la cartera, si le toca salir, llévelo en la calle, evite usar guantes, que le da esta falsa sensación de seguridad y lo que hace es dejar contaminados esos guantes. Al principio se decía que los guantes eran importantes, bueno, entonces uno se lo ponía en el supermercado, tú veías a todo el mundo con sus guantes y uno se pasaba las manos por la cara, cosa que no debe hacerse con unos guantes que están siendo utilizados incluso hasta para escoger unas verduras o para agarrar cualquier lata en el supermercado, doctora. Hoy en día no hay gente con guantes en la calle. Se determinó y se decidió que los guantes no eran buenos para esta pandemia. Sí, no hay ningún estudio que diga que los guantes utilizados comunitariamente disminuyan la probabilidad de adquirir el virus. No los hay. Y lo que sí sabemos, y es mucho más sentido común que otra cosa, es que si nosotros utilizamos guantes y tocamos todas las superficies y después nos tocamos la cara, por supuesto, aumentamos la probabilidad de transmisión. Entonces, si usted va sin guantes, probablemente va más cauto a lo que toca y probablemente tienda más a hacerse un adecuado lavado de manos y a utilizar alcohol gel. Y este es un poco el llamado. Además que considerar
que no estamos en Europa, no estamos en Estados Unidos, aquí los recursos son todavía más limitados, entonces dejemos los guantes para el personal de salud que probablemente sí los necesita y no, porque realmente sabemos que no es una medida protectora en las comunidades y sí el lavado de manos. Gracias, doctora. María Graciela López es la presidenta de la Sociedad de Infectología, además es médico, infectólogo y pediatra. Trabaja en el Hospital de Niños y hace una labor hermosísima allí. Muchas gracias, doctora. Un placer haberla tenido con nosotros aquí en Alba Cecilia en directo vía web. Gracias a ti, Alba. De verdad estamos a la Un orden desde la placer. Sociedad Venezolana de Infectología. Hasta luego. Siempre, además excelente, sumamente didáctica. Bueno, queridas amigas y amigos de BPI TV, nosotros vamos a seguir para ustedes informando como siempre desde casa, en medio de esta cuarentena. Así que ya es bueno que tomemos todas las recomendaciones que nos hizo la doctora María Graciela para seguir adelante hasta que nos toque empezar a tener vida social. Amigos, gracias por haber estado allí. Será hasta pronto.